El Ministerio de Música CMM Music hace el lanzamiento oficial del más reciente trabajo, Eres mi sanador. Puedes adquirirlo de forma física a través de uno de los combos. Combo 1. Por una ofrenda superior a 20,000 pesos, recibe el CD Eres mi sanador. Combo 2. CD Eres mi sanador y el libro Preparándonos para ser sanados con una ofrenda superior a 30,000 pesos. Y el combo 3, CD Eres mi sanador, el libro Sanando la familia a través del amor y el CD de nuevos villancicos Es Navidad con una ofrenda superior a 30,000 pesos. Puedes hacer tu pedido a través de nuestro WhatsApp 301-296-7555, correo electrónico virtual@comunidadmariamediadora.com o de forma digital por medio de nuestra aplicación CMM App, disponible en Play Store o a través de nuestra página web www.comunidadmariamediadora.com. Muy bien, muy buenas noches para todos. Yo ya los había saludado, vuelvo a saludar. Buenas noches. Vamos a tener la enseñanza y al final vamos a tener un tiempito de oración un poquito más prolongado. Por eso corté un poquito al principio para alargarme un poquito al final, por la enseñanza que voy a compartir. La enseñanza la he titulado Si tú lo mandas, Señor. Y quiero que en esta enseñanza, más que en cualquier otra enseñanza de este año, usted esté muy atento, las que hemos dado este año, esté muy atento, porque le puedo asegurar que si usted asimila estas palabras, que le voy a, si me pueden apagar esta que me está dando cieguras, si usted asimila estas palabras, si usted las hace parte de su vida, si usted las pone en práctica, estoy convencido, seguro, que le van a ayudar muchísimo, si no es que van a cambiar, digamos, su manera de ver, su manera de actuar, todo lo que usted hace para el próximo año. ¿Usted cree que Dios puede cambiar y transformar con su palabra o no? Muy bien, entonces esté atento a esto. Seguramente la frase con la que voy a empezar pueda sonar como una frase de cajón, a lo mejor una frase que hemos dicho tantas veces y que uno dirá, pues sí, es una frase, pero bueno, esa la hemos escuchado, ¿no? Pero créame que cuando vaya desarrollando la enseñanza usted va a ir entendiendo que sí es como se lo anuncio. Para el próximo año será para caminar en la palabra de Dios. Escuche, será para caminar en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que es para caminar en la palabra de Dios? Porque claramente estamos viviendo tiempos difíciles y cuando miramos el panorama, lo que vemos al frente, uno ve y dice, bueno, ay sí, uno como que se entusiasma un día. Por ejemplo, yo estaba entusiasmado, perdón. Yo estaba tan entusiasmado, ahora sí, ay, ¿qué otra cosa nueva? ¿Y qué otra cosa nueva? Y otra cosa nueva. Y uno dice, ¿pero cuándo se va a terminar esto, Dios mío? ¿Pero cuándo va a terminar? Entonces vemos que seguimos enfrentando retos, y siguen retos, y retos, y retos, y retos, que demandan de nosotros cada vez más fortaleza. ¿Y por qué digo que demandan cada vez más fortaleza? Pues porque cada vez a uno se le van terminando más las fuerzas. Uno va sintiendo como que ya, ay, ¿qué más? ¿Y qué más sigue? Y hay personas que van llegando a la desesperación. Personas que van llegando a pensar, bueno, no, es que lo mejor es morirme, lo mejor es... Y empiezan a pensar locuras, porque siente uno que ya no da más. Y pues hay personas, digamos, como nosotros, muy bendecidos por el Señor, pero hay personas que la están pasando mal, están sufriendo. Y por eso digo que este es un año, el año que viene es un año en el que tenemos que caminar en la palabra del Señor. Y eso es lo que quiero enseñarles esta noche, de qué se trata ese título. Si tú lo ordenas, o si tú lo mandas, o si tú lo dices, Señor, esa es la palabra. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y tener una palabra rema de parte de Dios. Escucha, te voy a explicar la diferencia entre lo que es la palabra logos y la palabra rema. Y hay una gran diferencia entre tener la palabra logos y tener la palabra rema. ¿Qué es la palabra logos? La palabra logos es esto, es la palabra escrita de Dios. O sea, todo lo que es Biblia, todo lo que son evangelios, es lo que llamamos la palabra logos, que es la palabra entregada para toda la humanidad. Por ejemplo, la palabra logos, para nosotros, los mandamientos, es logos, es palabra para todos.
pero es diferente a la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? De todo esto que está escrito aquí, ¿qué es lo que yo estoy viviendo en el momento y cuál es la revelación de Dios para mí en el momento? O sea, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que Dios ordena que yo viva en el momento. La voluntad de Dios para mí en el momento. ¿Ven? Entonces son cosas diferentes. La palabra que afecta a todo el mundo y la palabra que es propia, particular para mí, revelación para mí, lo que Dios está hablando a mi vida ahora. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra rema? La palabra logos afecta a toda la humanidad. La palabra rema para mí, es en el momento. Entonces, aunque con la palabra logos, escucha, está escrito, por ejemplo, una promesa, porque recurrimos a las promesas. Y a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué esta promesa no se cumple en mi vida? Porque esa promesa escrita es logos, pero es rema. Es lo que vamos a ver hoy, cómo hacer para entender, para llamar, para traer esa palabra rema sobre mi vida para poder caminar en la palabra de Dios y ver cosas extraordinarias en nuestras vidas, que son cosas bien diferentes. Entonces, cuando tú tienes la palabra logos, predicamos todos los días de la palabra logos, el evangelio, las parábolas del reino, el discurso eucarístico, todo lo que ustedes quieran, el sermón de la montaña, es palabra logos, palabra para toda la humanidad. Palabra para toda la humanidad. Entonces, predicamos esa palabra. Con una promesa de la Biblia, de la palabra logos, usted puede hacer un negocio. Y usted puede hacer ese negocio creyendo en una promesa de Dios y decir, yo creo en esta promesa, entonces tomo ese negocio para mí y hago ese negocio y ¡tac!, que se equivocó y quedó en la ruina. Y usted dice, ¿pero por qué? Si yo creí la palabra, si yo estaba moviéndome en la palabra, yo creí la palabra. No, usted tomó una palabra logos y pensó que era la rema de Dios para usted, pero no necesariamente. Ahora, pasa lo contrario. Con la palabra rema, cuando es una palabra revelada de Dios para usted, cuando es la palabra rema, usted puede hacer el negocio. Y así sea una cosa descabellada, como es una revelación de Dios, como es algo que Dios ha dicho que va a hacer con usted y le ha hablado a usted de manera muy personal y se lo ha confirmado de muchas maneras, así a usted en esta época le dé por vender televisores de esos gruesos, así que son cuadrados, ¿lo recuerdan ustedes, no? Así en blanco y negro, ¿no? En blanco de tubos, ¿no? Para los más viejos saben de qué estoy hablando, muchachos no tienen ni idea, pero de tubo, ¿no? De esos que hay que calentar desde por la mañana para ver la novela de por la noche, de esos. Y usted dice, ¿cómo va a vender eso? Pero si Dios dijo que lo hiciera, así sea una cosa descabellada y loca, usted va a salir victorioso. Amén. Entonces, miren la diferencia. Yo creo que ahí van entendiendo ustedes la gran diferencia. Que en la palabra logos, así yo esté reclamando una promesa, pero si no es en lo que Dios quiere que yo me mueva, no habrá nada. Pero en la palabra rema, así sea una cosa que no le cabe en la cabeza a los demás, entonces sí va a suceder porque fue una revelación de Dios. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios y hoy me voy a enfocar mucho en la vida de un personaje, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, entonces, estaba Jesús, salió Jesús por la mañana, ¿no? a predicar. Y cuando salió Jesús, ya voy a leer el texto, voy a adelantar porque es muy largo. Y cuando salió Jesús, las personas lo esperaban ya, ¿no? Las personas salían a esperarlo por la mañana, sabían dónde vivía y se iban no tenía que esperar hasta la noche, no, la gente madrugaba a escuchar a Jesús predicar. Y lo que sucedió es que Pedro estaba ahí lavando las redes, Jesús empezó a predicar, se acumuló tantas personas que Jesús le dice a Pedro, aléjeme un poquito de la orilla. Y Jesús se va y se sienta ahí en la barca y empieza a predicar desde la barca de Pedro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese texto, cierto? Él predicó. Y bueno, habló durante todo el día. Habló durante una parte del día y cuando ya terminaron, mira, Pedro había estado pescando había estado pescando toda la noche. Los pescadores salen a pescar en la noche, los que hacen esto pues para sobrevivir y todo este asunto, pescan durante la noche, donde los peces no pueden ver el reflejo de ellos, entonces no se esconden, los peces salen a cazar por la noche también los más grandes, entonces ellos salen a pescar esos peces, a atraparlos y en la mañana pues ya llevan el producto de la venta. Pero resultó que no pescaron absolutamente nada, ni un infeliz pez. Y no hay cosa más deprimente. Piense usted tal vez en la crisis que estaba el pobre Pedro ahí por la mañana. Llega después de toda una noche de estar en ese lago, tire la red. Pedro llega y empieza a lavar sus redes para irse a la casa, tal vez para que le pregunten allá en la casa, ¿qué? ¿Cómo le fue?
ni mugre, pues que nada. Y estaba Pedro ahí en esas cuando llega Jesús. Tengan en cuenta la situación de Pedro cuando llega Jesús y le dice, Pedro, préstame la barca que quiero predicar aquí desde la barca. Claro, imagínense Pedro diciendo, no, toda una noche, uno dándole, y ahora me va a tocar que aguantarme todo este rato aquí como para ajustar. Bueno, está bien, quién sabe qué negocio harían, ¿cierto? En todo caso, cuadraron y allá se hizo Jesús a predicar. Ahora, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, cuando Jesús terminó de hablar, y escuche, Simón, Pedro recibió una palabra rema. Pero escuche cómo se desarrolla este asunto que es lo que tiene la revelación para usted. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte más honda del lago y echa allí las redes para pescar. ¿Ah? Cuando termina de hablar, le dice, Pedro, vamos a ir al centro del lago, vamos a arrojar ahí las redes para pescar. Pedro había estado pescando toda una noche. Y Jesús dice algo ilógico. Ni siquiera las redes se echan en la parte más profunda. ¿Y saben por qué? Porque es tan profunda que cuando la red cae y como tiene plomos, se cierra antes de llegar a lo profundo. Uno no pesca en ese lugar más profundo, es perder el tiempo. A menos que sea, otro tipo de red que seguramente en la época no había, una red de arrastre y ni esa siquiera. Y Jesús le dice, vamos para pescar. Entonces escuche, Simón le contestó, maestro, estamos trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar la red. Cuando lo hicieron, recogieron tantos peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Escuche, le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahí está entonces la palabra. A pesar de que era un judío bendecido por el Señor, pescó toda una noche y no salió absolutamente nada. Pero cuando Jesús habló, porque una cosa es simplemente hacerlo y otra cosa es hacerlo porque Dios dijo. Una de las cosas que usted tiene que tener muy claras en la vida es que usted esté haciendo realmente con su vida lo que Dios le dijo. ¿Comprende eso? Lo que Dios le dijo. Y el Hijo de Dios lucha todos los días de su vida por escuchar, por entender, por encontrar lo que Dios está diciendo para su vida en el momento. O sea, la rema. Porque logos para toda la humanidad, pero aún con logos falta la revelación, la palabra, la orden de Cristo para que realmente pasen cosas extraordinarias en nuestra vida. Y ahí está el porqué. Muchas de las promesas que usted reclama, usted dice la reclamo y no la veo, porque sí es logos, pero no rema. Entonces aquí encontramos lo que le sucedió a Pedro. En primer lugar está la palabra logos, pero Jesús, para entregarle una palabra rema a alguien, primero la persona tiene que escuchar palabra logos. ¿Comprende eso? ¿A qué me refiero? A que usted no puede llegar y decir, tengo una gran necesidad. Vamos a pensar que usted no venía hace 100 años y apareció hoy. Tengo una gran necesidad. Señor, dame la palabra logos, No, primero escuchamos rema, primero escuchamos logos y luego hay una revelación para nuestra vida. No es que simplemente venimos y escuchamos una palabra y listo y Dios va a hacer todo a partir de ese momento porque fue un momento de clamor. No, primero se escucha. Pedro se tuvo que aguantar todo el sermón de Cristo después de un largo día de trabajo, exactamente como está usted hoy. Exactamente lo mismo. Usted dijo, ay, estoy tan cansado. El equivalente a haber estado lanzando las redes y lance las redes y haga cosas y trabaje. Y llegó el momento de la decisión, voy, no voy. Pero el Señor decidió, el Señor lo llamó y usted ha venido escuchando tantos días. Y hoy, uno de los días que uno menos espera, llega la revelación de Dios para la vida. Yo sé que esta palabra va a ser reveladora. Y sé que a partir de hoy la oración suya va a cambiar. Y sé que muchos de ustedes que lo van a hacer con un corazón sincero van a tener una revelación de la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Y lo sé porque es la palabra rema para mí. Porque yo oré por la palabra para ustedes y el Señor me la entregó. Y sé entonces que lo que el Señor me dio a mí es la voluntad para ustedes. Es en lo que los quiere introducir el Señor. ¿Cuántos pueden creer eso? Diga amén. Entonces, Pedro primero escuchó la palabra, logos, escuchó predicar. ¿Y qué estaba predicando Jesús? No sé, pues las bienaventuranzas, a lo mejor estaría repitiendo o estaría predicando las parábolas del reino. No sabemos qué estaba predicando. Lo cierto es que ahí estaba Pedro, miraba la red sin lavar, no había terminado de lavarlas, miraba donde echaba los peces, vacío, y Jesús
Y un sembrador salió a sembrar. Y Pedro, ¿qué le voy a decir en la casa? Tenía suegra, uno deduce que tenía esposa también, ¿no? ¿Qué va a decir en la casa? Dios mío, ¿ahora qué o qué? Y Jesús, y tiró la semilla, y Pedro miraba, y Pedro esperaba. Pero, escúchelo, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa decisión por seguir a Cristo, por escuchar todos los días, hizo que en un momento las cosas cambiaran para él y recibiera una revelación. Pedro ya no estaba hablándole a todos, ¿se da cuenta? Pedro, vamos a tirar la red allá al centro del lago. Señor, a mí, sí. Hay una palabra logos y una palabra rema, la que es para mí, ¿entiende? La que me cambia a mí. Y Pedro ya no estaba escuchando logos, ahora estaba escuchando la voluntad de Dios para su vida. Camina conmigo, vamos, Pedro, arroja la red. Y esa palabra rema transformó la vida de Pedro. Pedro, escuche, Pedro ya tenía cierta amistad con Jesús. Es importante que usted entienda eso. Ahora les dije que se encontraron en ese momento, pero la verdad es que no fue así. Pedro ya era un seguidor de Cristo. Para tener una palabra rema, hay que tener ya amistad con Dios. Una palabra rema no la tienen las personas que son de doble ánimo, los que siguen a Dios de vez en cuando, y se lo voy a comprobar. Estamos leyendo el capítulo 5, leímos el capítulo 5 de Lucas, pero en el capítulo 4, ustedes son juiciosos, luego leen en la casa, terminando el capítulo 4, ustedes van a encontrar, tal vez creo que el último, antes de llegar a los últimos versículos, antes de llegar a eso, el título que van a encontrar es Jesús sana la suegra de Pedro. ¿Ven? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? El día anterior, Pedro había estado escuchando nuevamente logos, palabra para su vida, palabra de vida eterna. Y este Pedro, que había estado escuchando a Jesús todo el día, luego se dio cuenta que su suegra estaba enferma y le dijo a Jesús, Jesús, vamos. Y había hecho ya una amistad con Cristo. Por eso el día siguiente por la mañana, cuando Jesús llegó, Pedro, ¿me prestas ahí el barco un ratico? A Pedro le quedó muy duro decirle que no, ¿cierto? ¿Cómo le dice uno que no después de que le haya sanado la suegra? A lo mejor era una buena suegra, porque si no le dice, no lo llevo por embarrar. Yo creo que era una buena suegra. Deduce uno. Entonces, ¿cuáles son esas personas que reciben una palabra rema de Dios? Ya tenemos dos cosas de las que podemos echar mano. Personas que tienen una amistad con Dios, como la tenía Pedro. Pedro ya era amigo de Cristo, a la casa lo llevaba, le sanaba a la suegra, lo invitaba a comer, comieron. ¿Y cómo sabemos que comieron? Porque dice que cuando la suegra sanó, se levantó y empezó a servirles, o sea, se puso a hacer la comida, comieron juntos. Pedro pasaba tiempo con Cristo. Si tú quieres una palabra rema para tu vida, pero eres una persona que no tiene una relación personal con Dios, esa palabra no va a llegar a tu vida. Si no eres una persona que hace el sacrificio por estar ahí pendiente del Señor, mira, cuando vamos a la parábola de las vírgenes necias, encontramos exactamente la misma cuestión. ¿Quién se quedó por fuera? El que se durmió. Usted, si quiere llegar el momento de escuchar la palabra de Dios, si algo tiene que tener usted claro en la vida, es con los hijos de Dios, no nos perdemos campanada, porque no sabemos en qué momento el Señor va a revelar algo para nuestra vida que nos va a cambiar totalmente. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer esa voluntad de Dios para su vida? Vamos a continuar entonces. La palabra rema viene acompañada de acontecimientos milagrosos. Alguna vez les estuve hablando de caminar en todas las cosas extraordinarias de Dios, en los milagros de Dios. Pues bueno, es cuando usted entra a la palabra rema que ve milagros. Ahí no estaba viendo ningún milagro Pedro, estaba viendo a Jesús, hable y hable y hable, y él ahí, quién sabe, atento, contento, aburrido, pensativo, con un cierto sinsabor del fracaso que estaba teniendo como pescador. Pero allí, cuando Jesús habló a Pedro, Pedro empezó a ver milagros. ¿En qué momento empieza uno a ver milagros en la vida? Cuando usted entiende esa palabra rema. ¿Cuándo he visto yo milagros? Milagros extraordinarios, cosas increíbles en mi vida. Solamente cuando he logrado alinearme con la voluntad de Dios. Mientras usted no esté alineado con la voluntad de Dios, usted va a trabajar en sus fuerzas, va a cargar así, ¡ay, no puedo más! Como pescando y pescando y pescando, y nada que sale, nada de ese esfuerzo suyo. Los milagros en la vida de una persona empiezan cuando logra que Dios hable sobre la vida de él. La palabra rema cambia vidas totalmente. Seguramente muchos de ustedes todavía ni siquiera saben para qué los tiene el Señor.
Seguramente ni siquiera saben para qué los tiene el Señor. Usted dirá, ¿podrá pasar eso? Sí, hermanos. Algunos ni siquiera han encontrado el propósito de Dios para su vida. Eso funciona de esa manera. Funciona de esa manera. ¿Saben qué hizo Pedro? Dice la Biblia que Pedro se puso de rodillas y dijo, apártate de mí que soy pecador. ¿Saben qué le respondió Jesús? Le dijo, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no pescarás más, ahora pescarás hombres. Ven y sígueme. ¿Saben qué hicieron? Tomaron sus redes y su barca, que era el sustento de toda su vida. Casi parte de su personalidad, todo se había desarrollado en torno a lo mismo. Tomaron las barcas, las arrastraron hasta la orilla del lago, tomaron las redes, las dejaron ahí y nunca más volvieron a esa vida. Una palabra rema cambia la vida de un hombre y de una mujer. Por eso es la palabra que usted más debe buscar en su vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Hacia dónde es que me llevas? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Cómo es? Ahora, vamos a ver lo que continúa sucediendo. Pedro aprendió que lo que él necesitaba era que Dios hablara directamente a su vida. Y él aprendió que cuando Jesús hablaba sobre su vida, pasaban cosas sobrenaturales, pasaban cosas extraordinarias. Cuando Dios habla sobre la vida de una persona, pasan cosas extraordinarias. Pasan cosas extraordinarias y Pedro lo aprendió. Yo quiero compartirle otro texto a usted donde usted va a comprender, va a entender como Pedro que usted no puede caminar simplemente con la palabra logos. Usted necesita revelación de Dios para su vida, porque si no, no va a pasar nada. Y años y no pasa nada, y años y no pasa nada. Necesitamos rema. Necesitamos palabra revelada de Dios para nuestra vida. Y escuche lo que le sucedió a Pedro. Mateo, capítulo 14, versículo 25. Escuche, una nueva predicación de Cristo. Predicó toda una tarde y le dijo a los apóstoles, se suben al barquito, ya era pescador de hombres. Ustedes se van, mañana nos vemos. Jesús se fue a orar y a la mañana, ya entrada la noche, le dio por darse un paseíto caminando sobre las aguas, ¿no? Ya sabe usted cómo era Jesús. Y entonces dijo, ya los alcanzo, y se fue caminando sobre las aguas. Así como cuando uno camina sobre las aguas. Y se fue Jesús caminando sobre las aguas. Cuando ellos lo vieron, tenían el viento en contra, el oleaje les pegaba y vieron aparecer como un espanto. Imagínense a Jesús allá con esa bata blanca caminando sobre las aguas. Yo también hubiera gritado. Ellos empezaron a gritar de miedo. 12 hombres y no sabía cuál iba a cargar a cuál. Mateo capítulo 14, versículo 25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es cierto, pensó que era mentira, estaban gritando, 12 hombres gritando. Gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, escuche, le respondió. Aquí está Pedro que entendió que cuando Jesús decía esto, entonces pasaban milagros. Mira lo que hizo Pedro. Entonces Pedro responde, Señor, si eres tú, ordena. Repita conmigo, ordena. Ven la palabra rema. Había una palabra logos que habían escuchado todo el día, el sermón de la montaña, todo el día habían escuchado palabra, todo el día. Pero Pedro sabía que para que en ese lago ocurriera algo memorable, algo extraordinario, tenía que ser algo que dijera directamente Dios para él. Pedro hubiera podido pararse a la orilla del lago. Es el Señor, Señor, espere que ahí voy. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Pedro hace eso? Hermano, todavía lo estarían buscando. El desaparecido cuerpo del primer papa, esa sería la historia que contaríamos hoy. Pero Pedro, inteligente, le dijo, si me suelta una palabra, me pone a caminar sobre las aguas. ¿Cuántos saben que si Dios les suelta una palabra, los pone a caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las circunstancias, sobre cualquier cosa que ahora les vuele la cabeza? Si Dios habla una palabra, la destruye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo espero que lo estén comprendiendo. Es la palabra rema, ¿entienden? Pero esto se va poniendo muy interesante. Entonces Jesús le dice a Pedro, ven. Le dice Jesús, entonces dijo Jesús, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro, escuche, dijo a Jesús, mándame, Señor. Si tú lo mandas, Señor. Si tú lo dices, Señor. Mándame, que yo vaya caminando. ¿Ven? Ahí es donde el hombre empieza a cambiar su realidad. Pedro dijo, manda, la primera vez, escuche,
El primer texto que les leí, la iniciativa fue de Jesús. Repita conmigo, la iniciativa fue de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Jesús dijo, Pedro, vamos al lago, vamos a pescar. ¿De quién fue la iniciativa? Pero en este segundo texto ya Pedro había aprendido cositas. Y la iniciativa ya no fue de Jesús. ¿De quién fue la iniciativa? Si eres tú, mándame. Dime la palabra. Dame la palabra. Ahí empezamos a aterrizar la cuestión. Ahí, si usted es pilo, ya debe haber agarrado la revelación de esta noche. Porque Pedro aprendió que le podía decir a Jesús, mándame. Amén. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces quiere decir que Dios puede decidir hablarme a mí, soltarme una palabra, entregarme una promesa. Ustedes saben cómo funciona, ya se los he enseñado muchas veces. Cuando el Señor viene y dice, empieza a hablarle a uno un texto bíblico que se repite, luego van a la iglesia, lo leen, luego prende uno algún canal y el mismo versículo bíblico, y llega y abre uno la Biblia y usted se da cuenta que Dios le está hablando claramente. Señor, me estás persiguiendo. Salvo que sea el de Judas fue y Charcó, ese sí no. Pero uno entiende que el Señor le está hablando. Y puede ocurrir de esa manera, pero puede ocurrir que un hombre, una mujer entiendan que le pueden pedir a Dios que hable una palabra para sus vidas y la revolucione. ¿Ven? Uno de los que madruga a escuchar la predicación como Pedro. Uno de los que lo invita a la casa como Pedro. Uno que diga, oiga, qué arte era con esto, qué repetición era repetida, yo quiero acción. Yo no entiendo por qué hoy yo pensaba en eso cuando oraba, Señor, pero a Pedro ¿cómo se le ocurre decir si eres tú, manda que yo vaya caminando? ¿Por qué se le ocurrió semejante barbaridad? ¿Quién se quiere salir de una barca con una tempestad caminando hacia algo que parece un fantasma? ¿Quién quiere hacer eso? Pero él quería acción, quería algo diferente. Estaba como cansado en esa barca, lo mismo. Señor, habla. Señor, mándame. Señor, manda que yo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo sane. ¿Entiendes la palabra rema como la pedimos? Señor, si eres tú, manda que yo prospere. Señor, si eres tú, manda que yo sea restaurado. Señor, si eres tú, manda que. Y en el momento que tú pasas tiempo con el Señor y aprendes a pedir la palabra de Dios, la revelación de Dios, entonces Dios dice que se haga conforme. Señor, manda que. Ahora, ese es el poder de la palabra del Señor. Ahora Pedro ya no caminaba en las circunstancias, en lo que estaba sucediendo, en lo que lo estaba rodeando. Ahora Pedro caminaba en la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8, para que usted entienda el poder de la palabra de Dios. Escuche esto. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Ahora, Jesús le respondió, iré a sanarlo. Y escuche, el capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. ¿Qué les parece eso? Un hombre que pidió a Jesús hablar sobre su situación. Un hombre que pidió la palabra de Dios para él, para su realidad, para su necesidad. La pidió y Jesús soltó la palabra. Después de una cantidad de halagos que Jesús le hizo a este hombre, después de una cantidad de cosas bonitas que le dijo, el Señor le dijo, ve y que se haga conforme quieres. Y soltó la palabra a Jesús. Y cuando Jesús habló sobre la vida de este hombre, ¿qué creen que pasó? Cuando llegó a la casa, su criado estaba sano. ¿Es lo que necesita usted? Señor, suelta la palabra. Dígale, no le dé miedo, Señor, suelta la palabra sobre mi vida. Dígale al Señor, Señor, habla sobre mi vida. Habla sobre mi situación particular. Tiene que aprender a orar de una manera precisa. Señor, si eres tú, manda que esta situación se revierta. Señor, si eres tú, manda que esta situación cambie. Señor, si eres tú, manda que ocurra un milagro, Señor. Señor, si eres tú, que pasen cosas extraordinarias. Hay un poder que acompaña la palabra.
La palabra de Dios siempre va acompañada de poder. Y cuando Dios la suelta, cosas extraordinarias ocurren. Isaías, capítulo 55, versículo 11, lo dice de la siguiente manera. Dice, así también, dice el Señor, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí, sino que produce efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Escúchelo otra vez, porque tal vez usted no lo entendió. Escuche, dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Cuando Dios habla, la palabra cae en mi vida y la palabra causa un efecto que cambia toda mi realidad. Pero hay quienes, por sus pensamientos humanos, se pierden de las bendiciones del Señor. Y yo quiero ponerlo a usted sobre aviso, porque ahora mismo debe tener una batalla en su cabecita. Ay, ¿cómo puedo creer yo esto? Ustedes están ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo es que esto se procesa? Y los que tienen 3 semestres, ¿cómo es? 6 semestres en la San Marino, sí que peor. ¿Son 6 o son 3? ¿Cuántos? 6 tienes. Ah, bien, felicitaciones. Les va a parecer increíble. Hermanos, escuchen esto que sucedió. ¿Cómo es que la razón humana va en contra de pedir la palabra rema de Dios para nuestra vida? El que sigue razonando y razonando y razonando se va a quedar sin ver los milagros de Dios en su vida. Tenemos que aprender a confiar, a descansar en Él, en fe. Escuche esta revelación. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Escúchelo bien. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho. Ahora, vamos a recordar, antes de esto, en este mismo texto que ustedes, si se van unos versículos atrás, Jesús hace una pregunta. La pregunta que Jesús hace, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno le dice una cosa, otro otra. ¿Y quién fue la estrella del día? ¿Nadie se acuerda? ¿Con qué se hizo la estrella del día? Con su famosa respuesta. Yo digo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí se salió del anonimato porque Jesús le responde, oh Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre y yo te digo que tú eres... Y ahí fue donde el tipo se volvió la estrella. ¿Sí se acuerdan o no? Muy bien, Pedro estaba en la racha. Escuchen bien esto. Esto es maravilloso lo que sucedió. Les dijo que lo iban a matar. Después de eso, ya Jesús aclara ese punto y les explicó, pero sí soy ese, pero me van a matar, me van a hacer sufrir muchísimo. Les dijo que los iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, otra vez quiso ser la estrella del día. Escucha, dice, entonces Pedro, me perdí. Pedro lo llevó aparte. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Escucha. Pedro, la estrella del día, lo agarró, ya dijo, no, pues es que yo le apuntaba a todas. ¿Cierto? No, es que es que ese es el problema. Uno tiene un problema con el yo-yo, ¿no? Y Pedro lo llevó aparte y dijo, Señor, ¿cómo va a decir eso? ¿Usted cómo va a decir eso? Y lo llevó aparte y empieza a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Ahí tienes tu prédica. La pregunta que te voy a hacer esta noche es, ¿cómo ves tú las cosas? Y me pareció tan tremendo cuando el Señor me reveló, me puso a estudiar este tema de Pedro. Y quiso el Señor que fuera con Pedro de principio a fin, porque me parecía tan increíble que en el interior de una sola persona cohabitara esa dualidad tan tremenda. ¿Cierto que sí? Pedro, el hombre que sabía decirle al Señor, habla sobre mi vida, pero Pedro, el hombre que cuando la cosa no era como él quería, no era como le convenía, no era como le sonara bueno, entonces decía, ni de fundas. Y empezó con sus razonamientos humanos no a quererse mover en la voluntad de Dios, sino a hacer su propia voluntad. No vaya, Señor, no vaya, no salga, quédese aquí con nosotros. Vea, quédese aquí, que si usted sale, de pronto le va mal por allá, lo cogen y lo crucifican. ¿Qué tal? Y sus razonamientos humanos querían hacer incluso poner tropiezo a Jesús.
Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, hermano. Recibe una buena palabra, una buena enseñanza y se va para su casa. Pero, ¿será que? Y de pronto, y aparecen por ahí. ¿Quién le echa un cuento a usted y usted se lo cree? No, me decía un hermano. No, a mí me dijeron que eso era una secta. Afortunadamente el hermano que me está aquí mirando no le da problema a eso, pero hubo gente que se lo creyó. Hay gente que piensa que somos exagerados. Espere que empiece a caerse esto a pedazos a ver quién es el que es exagerado. Entonces, hermanos, los pensamientos humanos, hay que tener cuidado con eso. Por eso la Biblia dice, lleven todo pensamiento cautivo. Y le voy a decir, llévenlo cautivo a los pies de la cruz de Cristo. Porque si sigue pensando, razonando como humano, usted no va a cumplir el propósito de Dios para la vida suya. Se va a quedar esperando un milagro, se va a quedar esperando una revelación, pero si sigue con el razonamiento humano, cuestionando todas las cosas de Dios, usted no va a ver nada. Recuerde quién era Pedro. Pedro estaba en la racha, suegra sana, bote lleno de peces, caminando sobre las aguas, aprobado por Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, y aún una persona tan santa, al mejor tirador, se le va la pava. Por eso hay que estar cuidando todos los días y velando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una de las cosas que hago todos los días para poderme mantener en la bendición de Dios, porque puedo presumir de que vivo en esa bendición de Dios todos los días. Yo no vivo en una revelación de hace 100 años. Yo le pido al Señor la revelación todos los días. Y cada rato y cada semana yo voy viéndola, cómo el Señor me va guiando, y siempre permanezco pendiente. Y busco en mi corazón cada decisión que voy a tomar. ¿Por qué la estoy tomando? ¿Por miedo? ¿Quién le dijo a usted? Serán las cosas que usted tiene que mirar, ¿no? Apártate de mí, Satanás. No piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. ¿Quién le dijo a usted que hiciera eso? Busque en su corazón. ¿De dónde sacó su idea? Busque en su corazón. Porque si usted no es juicioso, rápidamente termina caminando en las ideas de los hombres y no en las ideas de Dios. Y esa es la muerte. Después a usted se le infla el corazón y cuando usted menos lo imagina, está lejos del Señor. Todos los días el hombre y la mujer de Dios buscan la revelación de parte del Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a poner de pies y vamos a pedirle al Señor que nos regale esa palabra rema para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren recibir dirección del Señor para sus vidas? Póngase de pies. Saben, esto está muy relacionado con la oración que nos enseñó Jesús. Jesús decía que cuando oráramos le dijéramos al Padre, darnos hoy nuestro pan de cada día. El pan en la Biblia no es solamente el pan que ustedes se comen al desayuno, un pan de 1000, ¿cierto? No. En la Biblia el pan es todo. Repita conmigo, el pan es todo. Significa más. Por eso Jesús es pan, porque es todo. El pan en la Biblia, en esta revelación y en la Biblia significa muchas más cosas. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, obra en nuestra vida, en todas las áreas, cada día. No se puede poner a vivir usted con lo que el Señor le dijo hace 100 años, no. Cada día el Hijo de Dios pide una revelación para su vida. ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo te voy a glorificar hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida hoy? Dile, di una palabra, Señor, suelta la palabra, una palabra que me revolucione, una palabra que me transforme. Habla una palabra de bendición, una palabra de sanidad. ¿Cuál es la palabra que tú quieres, Señor? Háblame, entrégame la palabra. Y rápidamente algo va a empezar a aparecer y tu vida va a tomar un rumbo totalmente diferente. Esa es la manera de salir de todos los estancamientos, es la manera de romper los círculos viciosos. Esa es la manera de poder estar dando testimonio. Esa es la manera de poder dejar a los demás con la boca abierta. Cuando lo vean a usted diga, wow, ese sí que le va bien, ese sí que le pasan cosas, ese sí vive como en la bendición. Eso es lo que necesitamos. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Abra sus manos y vamos a clamar. Señor, fluye con poder en este momento. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que este próximo año y desde ya
este pueblo, Dios, aprenda a caminar en cosas extraordinarias. Porque si hay un mundo donde no hay peces, Dios, tú tienes la revelación en dónde están esos peces. Si hay un mundo que tiene situaciones complejas, tú sabes cómo y dónde vamos a estar nosotros protegidos y guardados. Tú sabes de qué manera vas a obrar en nuestra vida. Pero yo quiero estar en esa bendición. Dígale al Señor, yo quiero estar allí donde tú estás mirando, Señor. Dígale al Señor, yo quiero estar allí donde están tus ojos, Señor, donde está tu mirada dirigida. Ahí es donde yo quiero estar. Donde está tu presencia, ahí es donde yo quiero estar. Donde hay una revelación, ahí es donde yo quiero estar. Donde está la abundancia, ahí es donde yo quiero estar. Dile al Señor, Señor, dame la revelación. Yo quiero tener amistad contigo como la tuvo Pedro. Yo quiero tener amistad contigo, Señor, como la tuvo Pedro. Quiero estar contigo en las mañanas, en la tarde, en la noche, a toda hora, hasta que esa palabra caiga sobre mí. Dígale al Señor, hasta que la palabra sea soltada sobre mi vida. Háblele al Señor, no tenga miedo. Yo quiero una comunidad que le hable al Señor sin miedo. Dile, habla una palabra sobre mi vida. Dile, suelta una palabra. Ordénalo, Señor. Dile, mándalo, Señor, sobre mi vida. Ordénalo sobre mi vida. Dile, si eres tú, Señor. Dile así como le digo Pedro. Si eres tú, Señor, manda que esta situación, pero dígale una específica para que el Señor pueda hablar sobre eso, sobre esa enfermedad, sobre esa situación, sobre esa pega en tu vida. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Pídele al Señor. Porque esta palabra, si no la tomas en tu corazón, no hay nada, no sucede nada. Te necesitamos, solo tu unción anhelamos recibir. Solo a ti te necesitamos, solo tu unción anhelamos recibir. Solo a ti te necesitamos. Vamos, dile a Él. Solo tu unción anhelamos recibir. Solo a ti te necesitamos. Solo tu unción anhelamos recibir. Clamamos por ti, Espíritu de Dios, por tu poder, Espíritu de amor. Clamamos por ti, Espíritu de Dios, por tu poder, Espíritu de amor. Úngenos, bautízanos, llénanos solo de ti. 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 Solo de ti, Señor, solo de ti. Anhelamos tu palabra. Señor, bendito Dios, habla esa palabra sobre mi vida. Sigue hablando con el Señor. No te distraigas en profunda comunión para que la palabra que has recibido esta noche dé un fruto en ti. Dile, Señor, quiero ver tu gloria, Señor. Dile, quiero ver tu gloria. Quiero ver cosas extraordinarias en mi vida, Señor. Manda la palabra. Dile, envía la palabra que sana, la palabra que libera. Envía la palabra, Señor. La palabra que desata poder. Envía la palabra. Pídele, hermano. Abre las manos y dile, Señor, envía. Dame esa palabra. Una palabra transformadora. Dame esa palabra. Una palabra que haga nuevas todas las cosas en mí. Dile, envíame esa palabra, Señor.
envía esa palabra sobre mi vida, algo específico. Ahora prediqué palabra logos, pero ahora pide rema. Esa solamente es tuya con el Señor. Yo quiero entrar allí a ayudarte, pero no puedo. Eres tú. Solamente te animo con la oración. Habla con el Señor y conmueve ahora los cielos. Dile: Señor, necesito que hables, que un milagro suceda. Necesito, Señor, y clamo que hables un milagro para mi vida. Habla un milagro, Señor. Habla un milagro. Si eres tú, Señor, manda que esto suceda. Manda, Señor. Habla, Señor. Habla. Cuando el Señor hable sobre tu vida, hermano, hermana, cuando el Señor hable, cosas extraordinarias que tú ni siquiera imaginas van a acontecer a tu vida. Cosas extraordinarias que tú ni siquiera imaginas, que estaban allí esperando que tú le dijeras al Señor: Señor, habla. Cosas van a suceder. Cosas van a suceder. Dile al Señor: te necesito. Dile: habla, Señor. Que alguien hable con fuerza y diga: habla, Señor. Caminar Habla, Señor. en tu palabra. Deseo solo hacer tu voluntad. Dile: deseo caminar en tu palabra y solo hacer tu voluntad, tu voluntad. Deseo caminar en tu palabra y solo hacer Envía. tu voluntad. Envía, Señor. Envía tu palabra. Envía tu poder. Deseo Envía, Señor, caminar tu palabra. en tu palabra y solo hacer tu voluntad. Bautízanos, llénanos solo de ti, úngenos. Bautízanos, llénanos solo de ti, úngenos. Bautízanos, llénanos solo de ti, úngenos. Bautízanos, llénanos solo de ti. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios poderoso. Bendito eres, Dios glorioso. Santo eres, Dios. Bendito eres, bendito eres. Señor, te presentamos ahora en esta última reunión presencial del año. Te presentamos todas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que borres nuestras culpas, nuestros pecados, que traigas ahora como un borrón este año. Y te pedimos, Dios, que abras esas puertas del cielo para nosotros el próximo año. Tal vez haya más amenazas sobre la vida, pero tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, y nosotros estamos guardados en la llaga de tu costado. Te pedimos, Señor, y te pido muy especialmente por esta comunidad. Déjeme orar por usted y por los suyos. Yo te pido muy especialmente por esta comunidad, Señor, para que la guardes en la llaga de tu costado, junto con todas sus familias, Señor. Guarda esta comunidad en la llaga de tu costado. Guarda esta comunidad en la llaga de tu costado. Guarda esta comunidad, guárdala, protégela. Por todas partes donde se encuentran dispersos, los que están aquí, los que están en línea, los que están en otros países, Señor, que también están en línea hoy, algunos que tienen ya sus propias reuniones. Bendícelos a todos. Yo te pido que los guardes, Señor. Guárdalos en la llaga de tu costado, protégelos, Señor. Somos un pueblo que hemos decidido dar un paso más allá. Hay muchas invitaciones a tomar caminos que aparentemente van a ti y que están mucho más sencillos, pero los que estamos aquí hemos decidido dar el paso extra, hacer un poco más de esfuerzo, Señor. Hemos decidido llenar nuestra lámpara, pero tener otra lámpara de reserva. Hemos decidido, Señor, a soportar la crudeza de la noche oscura, de la medianoche, Señor. Y por eso estamos aquí. Hemos decidido dar un paso más allá. Señor, yo te presento como ofrenda el sacrificio de este pueblo en sus redes o en sus pequeñas comunidades.
Señor, en sus batallas por evitar el pecado, en sus batallas por levantarse de sus caídas. Hoy, Señor amado, yo te presento esta comunidad, todas las lágrimas que han derramado en medio de esta pandemia, pero todas las veces que se han secado las lágrimas y han seguido adelante, todas las pérdidas y dolores y tristezas que han tenido durante todos este par de años, pero cómo se han levantado, Señor. Y pongo todo eso delante de ti, en el altar, Señor. Te pido que tus santos ángeles tomen todo eso como una ofrenda y lo ofrezcan a ti, Señor. Y con tu gran amor y tu misericordia purifica esa ofrenda para que no se vea, Señor, sino lo malo, sino que se vea realmente el sacrificio y el amor. Señor amado, yo te pido que envíes poderosas bendiciones, que nos des nuevas fuerzas, Señor, que nos levantes, que nos des nuevas fuerzas, Señor, que nos des nuevas fuerzas, es lo que te pedimos, nuevas fuerzas para continuar, nuevas fuerzas para hacer testimonio en medio de un mundo perdido, nuevas fuerzas, Señor, para hacer fortaleza para muchos, nuevas fuerzas para hacer pilares de nuestras familias. Danos nuevas fuerzas, Señor. Te pido que llenes con nuevas fuerzas a este pueblo tuyo. Llénalos, Señor. Llénalos en este momento, llénalos, Señor. Llénalos. Por oriente, occidente, norte y sur. Y en todas partes donde se encuentren, llénalos, Señor. Te pido que llenes a este pueblo tuyo de tu fuerza, de tu fuego, de tu poder, de tu unción poderosa, de tu amor, Señor. Que puedan ser testimonio, Señor. Fortalécelos, levántalos ahora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Úngelos, Señor. Dios de poder, Dios de misericordias nuevas. Tú eres mi Dios, Dios de poder, y por siempre te adoraré. Dile, tú eres mi Dios, Dios de poder, Dios de misericordias nuevas. Tú eres mi Dios, Dios de poder, y por siempre te adoraré. Tu nombre es Yahvé, tu nombre es Yahvé, tu nombre es Yahvé, tu nombre es Yahvé. El gran yo soy, el Santo de Israel, que reina por los siglos. Eres el mismo de ayer. El gran yo soy, el Santo de Israel, que reina por los siglos. Eres el mismo de ayer. Tu nombre es Yahvé, Dios de poder. Tu nombre es Yahvé, el mismo de ayer. Tu nombre es Yahvé, Dios de poder. Tu nombre es Yahvé, el mismo de ayer. Tú eres el Dios de ayer, el mismo de ayer. Tú no cambias ni te transformas, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer. Yo soy el Santo de Israel, que reina por los siglos. Eres el mismo de ayer. Yo soy el Santo de Israel, que reina por los siglos. Eres el mismo de ayer. Tu nombre es Yahvé, Dios de poder. Tu nombre es Yahvé, el mismo de ayer.
bendición. Ahora en tus manos, no tengas miedo. La bendición, Señor. Te pedimos por este año que se acerca. Estamos a menos de un mes, Señor, de empezar un año nuevo, Dios amado. Te pedimos que hables una palabra nueva para nosotros. Habla una palabra nueva para nosotros. Queremos ir, Señor, en un tiempo diferente. Habla una palabra nueva para nosotros. Estamos dispuestos a dejarnos sorprender por ti, Señor. Dile, estoy dispuesto a dejarme sorprender por ti. Quiero que me sorprendas, Señor. Sorpréndeme, Señor. Dile a Él, sorpréndeme, Señor. Habla una palabra sobre mi vida. No tengas miedo, dile, habla esa palabra. No tengas miedo. Mira, hermano, eso es como un embarazo. La palabra de Dios, algo poderoso que entra en mí y sale con poder, una vida diferente, nueva. Dile al Señor, una palabra habla sobre mi vida. Oh Señor, el próximo año quiero empezar a caminar en tu palabra. El próximo año, dile al Señor, quiero empezar a caminar en tu palabra. Quiero que hables cosas nuevas, novedosas, extraordinarias sobre mi vida. Quiero que me dirijas, Señor. Y quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Hermano, no se asuste por lo que le han dicho que vaya a pasar el próximo año, porque precisamente las flores que más lucen son las que nacen cuando no hay nada alrededor. Y tú eres esa flor que el Señor va a hacer florecer en medio de lo que sea, de un desierto, de lo que sea. Allí el Señor, con su palabra, te va a sostener. Con su palabra te va a sostener. Con su palabra te va a sostener. Porque si sostiene la tierra, no te va a sostener a ti, hermano. Habla, Señor, habla esa palabra. Habla esa palabra, Señor. Habla esa palabra. Habla esa palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Gracias, Señor. Alabanza, honor, gloria, adoración y bendición a ti. Gracias.